Gracias, Uy, gracias, gracias. Entonces, todo lo que tenemos en nuestra vida lo tenemos que basar en torno a lo que aprendemos. Y el tema de ahora justamente es es la que comunicación, ¿no? Como es la comunicación, nosotros claro, estamos estudiando todo lo que comunicación, parece. entonces lo que tenemos que hacer es ver de qué manera aplicamos la comunicación en todo lo que conocemos, ¿no? Y en este caso les estaba hablando sobre la comunicación que el empresariado, en el caso de Venezuela, quería dar a la población, ¿no? Entonces quería comunicarles algo. ¿Y qué usaron como canal? El canal fue la expresión de los abaceros o de aquellos que vendían los productos para el alimento, diciéndoles justamente que no hay escasez, ¿no? Hay escasez, o sea, hay poco. Más o menos lo que pasó en el tiempo de Alan García, ¿no? En Alan García tampoco había, ¿no? Pero en este caso, la ausencia de los productos, o sea, en el caso de Venezuela, se debía justamente a el acumulamiento de algunas empresas que tenían los productos, pero que no los sacaban al mercado para que no los compraran, porque el mensaje que quería llegarse era que no hay nada por culpa del gobierno y hay que sacarlo. Entonces, ese canal de comunicación, por ejemplo, muchas veces no lo vemos, ¿no? Es decir, el Estado nos suele dar un mensaje, una comunicación, y nosotros tenemos que estar de alguna manera atentos también a ello porque somos parte del Estado, ¿no? Es inevitable, somos nosotros parte del Estado al vivir en sociedad, ¿no? Cuando uno vive en sociedad, está inevitablemente vinculado a, a todas las leyes que se encuentran ahí, ¿no? Entonces, como estamos vinculados, necesitamos nosotros entender cómo se mueve eso, ¿no? Cómo se comunican con nosotros. Y la primera comunicación que tienen con nosotros, el Estado, son las leyes. Y estas leyes son las que nosotros tenemos que utilizar para poder comunicarnos con ellos. Ese es el asunto en los procesos de comunicación a gran escala de Estado-población, ¿no? Entonces, eh, digamos que la primera comunicación que se tiene entre un Estado y una población es justamente el lenguaje en el que se comunican. Y el lenguaje que se comunican, muy aparte de que sea el castellano, el español, pero el lenguaje legal sobre el cual se comunican es justamente la Constitución. Entonces, por eso es que, English. ¿qué pasa si, por ejemplo, se inventa una nueva palabra, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, se inventa una nueva ley? Entonces, yo al desconocer esa nueva palabra, cuando me la mencionen, yo no la voy a entender, porque cuando la están mencionando, no sé de qué trata, no sé cómo surgió. Entonces, así más o menos va, las, así más o menos va justamente las leyes, ¿no? Es el asunto de que comunican algo, pero si la población, o sea, el receptor, no desea escuchar, o sea, no desea escuchar o no desea ver, ¿no? O no desea, digamos que entender ello, hay una comunicación que no se da, ¿no? Entonces, eh, no solamente es, no solamente es que yo me comunico con el Estado, buen día, Nancy, ¿no? Yo me comunico con el Estado solamente cuando tengo problemas, no, sino que me estoy comunicando todo el tiempo, pero de una manera en donde me voy enterando, ¿no? Entonces, de esa manera voy a estar sintonizado con todo lo que está pasando y las razones de por qué todo lo que sucede en este país, ¿no? Y en el país que quieran, ¿no? Así es que eso, estimados estudiantes, vamos a empezar la clase. Hoy día tenemos nuestro modelo. Eso ha sido como introducción, ¿no? Ha sido modelo de Jacobson, ¿ya? O Jacobson, como quieran llamarlo. Este modelo, ya, lo voy a compartir.
Ahí teníamos un compañero que siempre nos ayudaba a compartir también, pero igual yo le voy a compartir desde acá. Bueno, ¿de qué trata el modelo? Hasta que les voy compartiendo. Eh, ahí está. Recording in progress. Mejor le voy a poner el 100 porque escucho así que Ya está. corta ahí, corta ahí. Corta ahí, Listo. listo. Ay, corta ahí. Hola, hola. Genial, ya estamos. Muy bien, voy a compartirles la pantalla. Aquí está. Ahora, ¿se escucha? Me Sí, parece que profe, alguien sí. no está bien. Ya, Sí. muy bien, continuemos. Bien, les voy a compartir una pantalla de la clase para poder jugar encima de ellas. Ustedes saben que los apuntes, los estudios, no tienen que ser tediosos, chicos. No miren el tema del conocimiento como si fuera algo que uno tiene que estar obligado a hacer. No, no es así. No estamos obligados a hacer, ¿no? Estamos o tenemos que buscar la manera de disfrutar lo que hacemos. Y la idea es que nosotros, mientras más nos familiaricemos con las cosas, con el conocimiento, pues más podemos ayudar a otras personas. Miren, imagínense, por ejemplo, que yo fuera un abogado. Si yo fuera un abogado y esta fuera pues una clase también de comunicación, como abogado también les podría compartir conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el que conoce o la persona que conoce tiene que tener también capacidad de poder compartir el conocimiento, ¿sí? Entonces tenemos que buscar siempre compartir, además es parte que sea parte de nuestro legado, el parte del legado humano es compartir. Entonces el día de hoy tenemos como objetivo comprender la definición y componentes del modelo de comunicación de Jacobson, ¿sí? Analizar cómo se aplica este modelo en situaciones de comunicación y desarrollar habilidades para identificar y mejorar los procesos comunicativos sobre este modelo. Es decir, que los modelos no necesariamente son algo exactos, sino que además pueden ser aplicados en diferentes cosas, ¿no? Y nosotros tenemos que tomar en cuenta eso para que podamos entender que cómo mejoramos algo. Por ejemplo, su relación, su vida personal, la vida de la familia, también puede mejorar. Todo puede mejorar, su situación económica, todo, absolutamente todo. Pero tengo que tomar en cuenta que la situación en donde me encuentro ahorita, la tengo que mejorar. Si yo no la mejoro, entonces no voy a poder, ¿en qué pasó? No voy a poder mejorar nada. Entonces tengo que hacerlo, chicos, ¿ya? Tengo que hacerlo. Y para eso tengo que utilizar técnicas. Y una de las mejores formas de mejorar su vida es la manera en cómo me comunico. O sea, la forma en cómo tú te comunicas es la manera en cómo tú puedes mejorar las cosas, ¿no? Eh, bien, hasta ahí todo claro, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer una introducción etimológica e histórica. Su diccionario favorito, ¿no? Etimológica. ¿Se acuerdan que les dije que tenían que tener un diccionario o buscar las palabras que no entienden en un diccionario y sobre todo en un diccionario etimológico, ¿no? En un diccionario que le explique el nacimiento de las palabras y el proceso histórico de las palabras, ¿no? Entonces, dentro de ese sentido, este, a ver, ¿quién lo tiene más rápido? ¿Cuál es la etimología de etimología? ¿Quién tiene ahí un diccionario? Nadie. Ya, no hay problema. Lo hacemos nosotros. Ya, vamos a tomar en cuenta primero que el origen de las palabras, ¿no? Son por lo general uniones de otras tantas, ¿no? Lo vimos la vez pasada, ¿ya? Entonces, el et
Bueno, es etimos, ¿ya? Etimología, ese eti viene de eti o eti, o sea, et, et-i, ¿no? Et-i. Muy bien, Laura, muy bien, Laura. Hay que usar el diccionario siempre. Ese tiene que estar a la mano, así, en cualquier momento, en las salas y donde más frecuente la gente, para que agarren el diccionario ahí todo el tiempo, ¿ya? Entonces, ese etimos, ¿ya? Etimos es verdadero, ¿ya? Verdadero. Su diccionario siempre o con ustedes, como si fuera la Biblia, y también cuando en el lugar donde más pare la casa. Si usted quiere realmente cambiar cosas en su casa, tiene que utilizar técnicas. Y una de las técnicas para utilizar frecuentemente el diccionario es ponerlo donde más lo ve. Si usted, por ejemplo, para en la sala, ahí lo pone. Si usted, por ejemplo, va al mercado y es un diccionario chico y lo puede llevar, pues lo lleva y lo lleva en la mano. O cuando va a algún lugar, a la casa de un vecino, a un amigo, a visitar, no sé, lleve un diccionario. Por juego, las cosas van vinculándose con uno a manera de cuánto uno va utilizando ese elemento. Entonces, si usted lleva un diccionario, tarde o temprano lo va a agarrar, va a jugar con él. Los niños igualito, ¿no? Van a jugar con él, van a revisar palabras, o sea, digamos que una manera de cómo aumentar palabras al vocabulario, ¿no? Entonces, étimos significa verdadero, ¿ya? Entonces quiere decir que verdadero o auténtico, porque todo lo verdadero es auténtico. Y la parte de logos, etimologos, ¿no? Logía, significa justamente palabra o estudio. Entonces, estudio, hasta el momento, estudio de lo verdadero o estudio de lo auténtico. Entonces, la etimología termina siendo el estudio de lo auténtico, de lo verdadero, ¿sí? Y es ahí justamente donde la palabra, el significado de las palabras, ¿no? Su origen y desarrollo en el tiempo se va estudiando a partir de la etimología. Acá nos compartió Richard también, ¿no? Etimología se refiere al estudio del origen y evolución de las palabras, incluyendo su historia, significado original y cambios a lo largo del tiempo. Es una disciplina lingüística que se enfoca en investigación, en investigar la procede, uy, en investigar, se me perdió con el siguiente comentario. Bueno, para investigar la procedencia de las palabras y su relación con los otros términos, ¿no? Eh, entonces es importante, ¿por qué? Porque vamos a poner el caso, ¿no? Nosotros en nuestro contexto nacional solemos, por lo menos yo en la capital lo suelo escuchar, ya no tanto debo decirlo, pero sí solía escuchar, por ejemplo, el carajo mucho, ¿no? Por ejemplo, ¡viva el Perú, carajo! O carajo, pórtate bonito, o carajo. Yo no entiendo por qué siempre antes de decir ello decían un pene, ¿no? Porque carajo significa eso, ¿no? Carajo es Significa también pene. significado de falo, ¿no? Ujú. Entonces, cuando nosotros decimos una palabra y no sabemos lo que estamos diciendo, entonces a veces suena rara la frase cuando la decimos con su verdadero significado, ¿no? Eh, entonces, cuando uno quiere decir algo y no sabe exactamente o quiere decirlo con precisión, tenemos que tocarle la puerta eh, a nuestro amigo, el diccionario, ¿no? Pero también la expresión de carajo es como una especie de maldición, diablo, ¿no? O sea, es como una traducción, ¿no? Pero el carajo, como les menciono, son dos cosas, ¿no? Uno es en la expresión del, también mucho más antes que digamos que la parte genital del varón, es que también hay antes, la referencia era la parte alta de un barco, ¿no? No sé si ustedes han visto en los barcos, ¿no? Hay una parte alta en donde alguien se pone, solito a mirar, ¿no? Está mirando, ahí ponen al vigía, ¿no? Está mirando por el barco, entonces, está mirando a ver cuando llegan a tierra, ¿no? Y entonces, cuando alguien se portaba mal, ¿no? O querían ya no verlo, ya, vete al carajo, ¿ya? O sea, vete para el carajo, ¿no? Vete a esa parte elevada
alta del barco para que puedas mirar si llegamos a tierra. Entonces es interesante, ¿no? Tener ese tipo de, digamos que, de explicaciones de dónde surgen las palabras, ¿ya? Y por eso el diccionario etimológico les va a ayudar mucho. Bueno, el modelo de comunicación de Roman Jacobson fue propuesto por el lingüista ruso-estadounidense Roman Jacobson, ¿no? He ahí el nombre justamente ruso, ¿no? O el apellido ruso, ¿no? Jacobson, en 1960, ¿ya? Entonces, 1960, por ahí teníamos un compañero que estaba dentro de ese rango de edad, ¿ah? O sea, dentro del rango de la fecha. Eso quiere decir que los procesos de comunicación, como tal, como investigación, también son nuevos, ¿no? Son muy nuevos, son muy recientes y por tanto, como todo joven, como toda juventud, tiene que tener su proceso de madurez también, ¿no? O sea, tiene que llegar a un punto en donde la cosa mejore, se explique. ¿Y cómo mejora? Con procesos de investigación. ¿Pero quién investiga? ¿Solo los investigadores? No. Cualquiera puede investigar, estimados estudiantes. Cualquiera puede estudiar. Tanto es así que yo deseo, ¿no? Mi deseo es que ustedes, por ejemplo, puedan continuar sus estudios, pasando del grado en el que están hasta llegar al espacio universitario. Ese es mi deseo, ¿no? Es mi energía para ustedes. Pero ello va a significar también que usted tenga un grado de compromiso con el estudio, ¿no? Hola, buen día. Saluda también a mis alumnos, ¿no? Buen día, alumnos de mi papá. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos entonces? Que si es que yo no me vinculo, o sea, hago los procesos de comunicación, ¿no? Mi proceso de comunicación con mi estudio no van a la par conectados, ¿no? Si no se comunican, si el mensaje no llega, entonces como que vamos a poner que tú eres el que está estudiando acá, ¿sí? Yo, digamos que el deseo, ¿no? Que yo llevo, que es un mensaje, ¿no? A través de mí, va en este sentido. Está yendo el mensaje, ¿no? Pero usted está en otra cosa, ¿no? Está cocinando. Y mi mensaje, mi energía, entra con ruido y de pronto usted, ¿qué? ¿Qué? Algo dijo el profesor, ¿no? Algo dijo, pero ¿qué cosa es? Bueno, no sé, seguiré cocinando. No, no, no. No. Entonces, supongamos que de pronto y también, ¿no? Pasa con el hecho de que estás acá tratando de concentrarte en el estudio y de repente, no solamente en lo que yo digo, sino en general, en conocer. Llegar a tenerle estima al conocimiento te permite aperturar mucho más los sentidos hacia ello. Entonces, este modelo de comunicación, ¿no? De este ruso estadounidense, que son, es decir, este personaje, en principio, tenemos que poner en contexto, ¿no? Dentro de las fechas, dentro del tiempo, es un personaje que está dentro de dos culturas potencia mundiales. Está en la potencia de Estados Unidos y de Rusia. Bueno, se salieron las bendis. Entonces, vamos a continuar la clase. Disculpen el lapsus del momento. Oh, escúchame, te voy a ver después, ¿ya? Voy a atender a mis estudiantes. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la comunicación entra con ruido si es que no hay completa atención en el estudio, ¿no? Entonces yo puedo dedicar a leerme cualquier cosa, pero si yo lo hago porque estoy obligado a hacerlo, la comunicación va a tener ruido. O sea, ese libro va a entrar, todo lo que me puede brindar, va a entrar con un poco de ruido y la comunicación no se va a dar tan bien. Me confundí. Perfecto, no hay problema. A ver, lo volvemos a explicar. Eh,
recuerden que estamos hablando de los procesos de comunicación. Ya hemos visto dos procesos de comunicaciones anteriores. Hay algunos que seguramente van a ver, digamos que no sé si su primero o su segundo, aunque deberían estar viendo en este caso el tercero, o mínimo el segundo. Eh, y el proceso de comunicación se basa pues en emisor, ¿no? Me tienen Mensaje, que pasar receptor. el número de una vieja amiga que se llama Camila, pero creo que lo anoté mal porque como te digo, no me sale el nombre Camila, sino Luciana. Eh, John, justo hablando de los procesos de comunicación, escríbele a las dos. Me tienen que Escríbele a pasar el las dos. número de una vieja amiga que se llama Camila. ¿Qué? ¿Qué dijo? Me parece que no tiene nada que ver con la clase. ¿Qué dijo? Pero bueno, vamos a continuar. Por ¿Por qué favor, dijo? presten atención. ¿Por qué dijo? Dijo que quería el número de una vieja amiga y que no se acordaba cómo se llama. No, Sí, pero estaba en otra comunicación. Hay que concentrarnos nosotros estaba en lo mismo, hablando con otra gente. con otra gente, exactamente. Yo voy a hablar con mis estudiantes, ¿sí? En silencio. Entonces, este modelo de Jacobson identifica 6 funciones del lenguaje, cada asociada con un componente del acto comunicativo. Miren, o sea, son 6. En el básico es, ¿no? Emisor, ¿no? Mensaje, receptor, canal, código, ¿no? Pero no, el- ¿cuál es el sexto? Él nos agrega uno que es el de contexto, ¿no? Nos agrega el del contexto y lo vamos a poner acá de color chillón para que pueda apreciarse, ¿ya? Pero es el del contexto prácticamente el que Su audio está interrumpido, profesor. hola, me fui con la línea que se fue, ya volví. Muy bien, entonces, esta función, no, esta función emotiva significa que lo que se va a tomar en cuenta dentro de eh, este momento, al momento que yo voy a emitir el mensaje, va a tomar en cuenta mi emoción, ¿no? ¿En qué estado yo me encuentro, momento emocional me encuentro? Estoy gritando, estoy renegando, ¿no? Estoy, hola, estoy congelado, dice. Sí, profe, usted está congelado, no se puede escuchar bien. Sí, profesor, se escucha así su voz entrecortada a veces. Entonces, el emisor, ¿Tus estudiantes están congelados? no, le dicen congelado. Ah, muy bien, interesante aporte. ¿Por qué dicen congelado, no? Entonces dice, la referencia, por ejemplo, que tiene un niño de congelado es, o sea, estoy congelado, estoy hielo, ¿no? Como si todo fuera un hielo. Entonces, ese es el contexto que él tiene, ¿no? Porque, Oye, vea, a poner otro, hay hielos. claro, entonces ese es el contexto que él tiene. Pero ustedes están hablando del contexto, ¿no? Del contexto Así. un poco más del lenguaje figurativo Acá tiene tecnológico, ¿no? congelado. Ajá, congelado, él siente que es, o sea, está todo frío, un hielo, un bloque de hielo. Pero en este caso ustedes hablan de que yo me he quedado inmóvil, ¿no? Miren cómo una palabra puede generar confusión. ¿Se dan cuenta? La palabra puede generar confusión para un niño. Entonces,
lo que tenemos que hacer en torno a la comunicación con los más pequeños tiene que ser en relación a lo que ellos conocen como referente visual. ¿Por qué? Porque es lo primero que, con la manera en la que aprenden, ¿no? O sea, observando. Ellos aprenden por imitación. Entonces, si tú le dices congelado a algo donde no hay hielo o no hay frío, entonces no lo comprende. Entonces, ¿qué está pasando con la comunicación? Imagínense ahora con la comunicación de diferentes cosas con los niños, ¿no? Comunicación de diferentes temas con los niños. Los niños a veces no nos pueden comprender porque les hablamos en contextos en donde nosotros ya entendemos muchas más cosas, muchas más referencias de diferentes y múltiples contextos, pero al ellos tener un contexto más pequeño, un contexto mucho más limitado, entonces obviamente su proceso de comunicación y de entendimiento es mucho más reducido, ¿no? Y él lo piensa mucho más, como dice su compañero, de manera literal, que están congelados, y entonces él se preocupa. ¿Cómo tus estudiantes están congelados? ¿No? Entonces hay una preocupación, dice, ¿no? Entonces, por ahí va el sentido, no lo logra entender, ¿no? Entonces, para hablar con un niño hay que hablarle desde un sentido, como dice nuestra amiga Cindy, de manera literal. Todo lo tengo que hablar de manera literal. Entonces, cuando yo le hago juegos a los niños y los juegos incluyen algún término o alguna, pues, una fracción de mentira, de broma, ¿no? O sea, estoy mintiendo y bromeando, puedo causar sin querer confusiones cognitivas en el estudiante. O sea, puedo alterar su, su imagen de conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de de cómo esto puede ir funcionando, yo, por ejemplo, estuve mal del brazo una fecha, ¿no? Y este brazo lo tenía un poco lesionado, y entonces estaba, pues, obviamente vendado, ¿no? En aquel tiempo. Y yo tenía todavía un pequeño, y entonces, gracias. Entonces nos íbamos justamente andando por la calle y se encontraba con sus amigos y entonces los niñitos preguntaban qué me pasó. Y entonces a manera de juego yo les decía, me mordió un tiburón, ¿no? Y entonces los niños decían, ¡ay, qué no! ¿Y qué pasó? Que entonces evidentemente todos creían y obviamente, sí, también. Entonces, ¿qué me dice? Que los niños, por ejemplo, como yo juego, porque yo trabajo con la imaginación y la creatividad, pero no había concebido que obviamente el hijo que tenía al costado también era un niño y obviamente al referir que los niños, no creo, que es imposible, ¿cómo así? ¿Un tiburón? No. Y tenía un niño que podía sacar, digamos que un referente de mi persona y decir, no, mi papá no miente. Además, Entonces, tienen que aprender la mímica para que puedan saber qué es su perro. un momento, no estamos hablando de educación canina, por favor. Chicos, no intervenir cuando estoy en clase. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Entonces, dentro de eso, miren, proceso de comunicación, ¿no? Si se sigue permitiendo, por ejemplo, tac, 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 ellos pueden venir y van a venir a hacer la clase conmigo, así, tac, tac. ¿Por qué? Porque tienen la referencia de qué, de unas clases anteriores que nosotros trabajamos en pandemia, en donde teníamos clases virtuales y ellos eran parte de la clase. Y trabajábamos con niños. Entonces los niños en época de encierro estaban también desde el otro lado en la tecnología y ellos hacían parte de la clase, leíamos cómics, contábamos chistes y entonces explicábamos, cada uno se también investigaba cosas y hacíamos trabajo de grupo. Ellos tienen ese referente de contexto, no tienen este referente actual que es justamente en donde tienen que mantener un poco al margen porque pueden causar un proceso de comunicación en donde haya ruido, ¿no?
Entonces, ese es el sentido, que también ellos tienen que tener los canales, las diferentes formas de cómo tienen procesos de comunicación. O sea, hay diferentes formas de comunicar, ¿no? Ahora, vamos a continuar. Dentro del emisor, importante cómo uno le hablas. Por ejemplo, opción primaria para hablar con los chicos cuando vienen y se están metiendo en la clase, ¿no? Chicos, por favor, ya, dejen de meterse en la clase, ¿no? Emotivo. Esa emoción que provoca una sensación, obviamente, de extrañeza, rareza, incomodidad e incluso eh, generaría una mala impresión para ustedes, de mi persona y para la institución, ¿no? Entonces, en general. Pero ahora, ¿qué pasa si ese tipo de expresión se visualiza en su hogar frecuentemente, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, la expresión de cómo uno comunica y lo hace de manera efusiva? ¿Qué pasa en este caso, con los niños, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo trasladamos el mensaje? Y el mensaje que va con una emotividad, por ejemplo, de fastidio, va a fastidiar. El mensaje que va con un mensaje, por ejemplo, de alegría, felicidad o serenidad o tranquilidad o seriedad, va a llegar igual, ¿no? Va a llegar justamente con ese sentido. Entonces, es importante, por ejemplo, no sé si logran escuchar, pero en época de pandemia yo tengo la referencia de que sí se logra escuchar la bulla de la moto que está pasando. Así es que estoy buscando un microfonito para poderles poner. Una caja de figuritas. Ay, usted Ya, sí, pero no está. No está. escucha sobre ruido. Sí, sí hay ruido. Gracias, mi amor. Voy a continuar, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Que dentro del el tema de cómo uno emociona a la gente, por ejemplo, los oradores emocionan mucho, ¿no? A la hora de hablar. Es un orador. Entonces, tengo que tomar en cuenta que cuando uno habla y la emoción que uno tiene y la expresividad que pone es importante. Si yo, por ejemplo, al momento de hablar, hablo con las manos aquí, estoy transmitiendo un poquito de tranquilidad y paz, ¿no? O sea, estoy hablando aquí un poquito de tranquilidad y paz. Ustedes han visto, por ejemplo, esas imágenes de los monjes, de esta imagen de los Shaolins, ¿no? Cuando andan así, están así todo el tiempo, están en una posición justamente que busca tranquilizar y conectar consigo mismo. Luego hay otra posición que son los brazos agarrados hacia atrás, justamente para poder caminar también, ¿no? Ese tipo de posturas, de posición para contenerse, ¿no? Por ejemplo, puede ser esta también, permite tener mucha mayor apertura porque busca una especie de tranquilidad de uno mismo. Cuando las manos están sueltas, y esto ustedes lo habrán identificado cuando, si es que tienen bebitos, ¿no? En casa o han visto un bebito o tienen bebitos en casa, y si no lo han amarrado, ¿no? Cuando los amarran, por ejemplo, los tienen así atados, y ya los chicos no se mueven, no se duermen. Pero si los tienen libres, los bebitos están durmiendo y de pronto saltan, ¿no? Salta y salta su mano y todo el movimiento de su cuerpo, ya que extiende su mano y sus pies, las extremidades, hace que justamente todo el organismo salte y los bebés lloren, ¿no? Porque se asustan, porque todavía no controlan completamente su cuerpo, a voluntad, y esa expresión inconsciente de un pequeño salto hace que todo el cuerpo se mueva y eso genera, por ejemplo, una expresividad interna hacia él que le hace asustarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que es importante que nosotros controlemos nuestra expresividad también, que si yo voy a levantar la mano, esta es una expresividad violenta, ¿no? Que si yo quiero tranquilizar y yo quiero hablar
de una manera mucho más pausada y calmada, tengo que buscar maneras de contenerme, de controlar mi energía, de poder sentir que estoy en completo control. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tomar en cuenta este modelo de Jacobson, toma en cuenta eso, la emoción con la que uno transmite el mensaje. Luego, y esta expresividad hasta se nota en mensajes de texto, ¿ah? Ustedes han visto que cuando le envían un mensaje de texto y sienten que la persona está molesta, está incómoda, ¿no? Es por cómo pone el orden de las palabras, ¿no? Y porque por lo general no hay un saludo ni de respeto, ni de por favor, no ni de gracias, o un emoji. Ustedes saben que los emojis justamente se hicieron, o la gente que utiliza los emojis es una persona mucho más abierta a expresar emociones. Así es que si no pones emojis en tus mensajes, te hace ver mucho más serio, mucho más formal, ¿no? Incluso, eso de ahí, por ejemplo, es un proceso de comunicación con gente que quieres mantener la distancia. Entonces, tómenlo en cuenta en los procesos de comunicación. Vamos a suponer que usted quiere, no sé la edad que tenga, pero si usted quiere sentirse o hacer percibir a una persona que le está hablando con cierto agrado, pues usar los emojis podría darte un cierto plus, ¿no? Y si tú quieres alejarte o alejar, digamos que a personas para evitar ciertas situaciones, pues entonces se escribe de manera formal. Te das cuenta cómo los procesos de comunicación son importantes en el sentido, cuando se toman el sentido de la emotividad. Por eso el emoji justamente habla o tiene vinculación de lo emotivo, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar sobre el mensaje. Función poética es, ¿no? El contenido del mensaje y su forma. El contenido y la forma es justamente lo poético, ¿sí? Muy bien. Entonces, dentro de esto, uy, hay ruido. Muy bien. Entonces, dentro de esto es que el mensaje, ¿no? Es el contenido poético. Todo tiene poética. Todo tiene poética, ¿sí? Entonces, ¿cómo todo tiene poética? Por ejemplo, ah, la forma en la que usted se viste cierto día tiene una poética. ¿Por qué? Porque la imagen que tú estás mostrando es una imagen que comunica, ¿no? Es una imagen que comunica. Luego, ¿sí? Voy a terminar mi clase. Gracias. Entonces, todo comunica. Cómo tú te afrontas a la vida también. Supongamos que como tú, por ejemplo, eh, pasas por la calle y miras a la gente. Cuando tú no le miras los ojos a la hora de comunicar, ¿no? Entonces, todo ello genera una estructura de cómo va a llegar el mensaje. Si tú no hablas con la gente que tú quieres comunicarte mirándote a los ojos, o sea, mirándose, la comunicación puede que tampoco llegue adecuadamente, porque la comunicación, al estar mirando por otro lado, el sentido de la vista, está identificando justamente otras cosas y hay otra comunicación. Los ojos tienen una lectura de las cosas y el hecho de que cuando tú estás mirando, esa imagen ingresa a tu cerebro y la tiene que procesar. Entonces la tiene que procesar. La imagen también es algo que se procesa dentro de la mente. Y entonces, si tú estás mirando a otro lado y luego quien te habla está tratando de darte un mensaje, como tu hijo, ¿no? Tu hijo está mirando a otro lado mientras tú le estás hablando. Entonces, o el culpable, bueno, el culpable suele mirarte la cara, a veces. Pero en este caso, la persona que tiene poca concentración, y ojo, puede ser un tema de salud también, ¿no? Las personas, por ejemplo, que tienen o ligero autismo
o también TDAH, ¿no? Que es el trastorno que no les permite justamente concentrarse en algo largo tiempo, ¿no? Hay un déficit de atención. Y entonces, ¿qué hace? Está mirando por otros lados y el mensaje tampoco llega. Y si tú eres una de esas personas, vas a trabajar un esfuerzo para que el mensaje te llegue, o sea, la poética te llegue realmente, vas a tratar de mirar a los ojos a la persona que te habla, porque de esa manera vas a tratar justamente de conectarte con la otra persona. Porque si hablamos justamente de que tiene que haber un canal de comunicación, entonces yo tengo que fabricar ese canal. ¿Y cómo lo voy a fabricar? Pues fabricando ese canal es porque tengo que haber un puente, una línea de puente para que llegue la información de un punto a otro, ¿no? Para que llegue este con este. Y así no haya justamente una comunicación que no se dé, ¿no? Está mirando a otro lado, el otro le habla, le habla, le habla, le habla, le dice, ¿entendiste? Porque le hace una pregunta, ¿no? ¿Entendiste? Sí, entendí. "Ah, está bien", y se va. Pero ¿qué hizo durante todo el tiempo? Ta, 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 a cualquier lado, ¿no? Muy bien. Entonces ya sabe, prestar atención al mensaje. Preste atención al mensaje, ¿sí? Receptor, la persona que recepciona el mensaje, ¿no? Función conativa. Muy bien. La persona que recibe el mensaje y la reacción que se espere de él, ¿no? Ahora, acá nosotros tenemos una palabra que tenemos que entender, ¿no? Por ejemplo, lo conativa. ¿Qué es entonces conativa? ¿No? Esta función, la conativa, ¿no? Es una función principal del lenguaje. Uy, ¿no? Entonces, esa función conativa es una de las funciones justamente principales del lenguaje, ¿ya? Ahora, esta función, que es parte de la teoría lingüística de Jacobson, ¿no? Porque él la plantea, justamente se refiere a ciertos aspectos del lenguaje. Estoy mirando el WhatsApp. Qué bueno que lo reconozca, qué bueno, claro que sí, hay que reconocerlo en nuestro día a día, Carlos, por supuesto que sí, ¿ya? Hay que reconocer estas cosas en nuestro día a día. Entonces, este aspecto a lo cual se refiere el lenguaje o el proceso lingüístico de Jacobson, recuerden que es una teoría, o sea, es un planteamiento, la verdad absoluta de los procesos de comunicación es una sola. Importante es que tú me escuches. ¿No? Ese proceso de comunicación, como se entiende de manera bruta, digámoslo así, a manera natural, intuitiva, sin otra cosa que estudios, es que tú escuchas o tú recibes algo de la otra persona o de la naturaleza o del entorno y lo interpretas, ¿no? Ese es el principal proceso de comunicación. Pero sobre ese principal proceso han habido muchas teorías y la de Jacobson es una de ellas, ¿no? En el cual, en donde los términos simples, ¿no? O digamos que, para abreviar la cosa, la función conativa se centra en el intento del hablante de influir en el comportamiento o actitud del oyente. Es decir, cuando tú intentas hablar con alguien, o en el momento que tú intentas hablar, por ejemplo, con tu hijo, con tu papá, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás tratando de mencionarle, por ejemplo, tu idea, tu pensamiento, y es porque quieres transformar de alguna manera su forma de ser al hijo, por ejemplo, ¿no? Ya no te he dicho que te portes así, que esto, que lo otro, ta, 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 ta. ¿Qué estás tratando? Tratando de modificar su actitud. Pero esa función conativa, ¿no? También tiene que ver si es que el oyente quiere, quiere escuchar y quiere cambiar. Si no, no se da el cambio, ¿no? Entonces, si él no desea cambiar, no va a haber cambio. Es como cuando tú le dices digamos que al borracho ese, al borracho, qué feo suena, pero ese al borracho ese, ¿no? Esa es la expresión que a veces suenan, que se expresan a veces algunas personas para referirse a una persona que bebe mucho.
¿no? Y entonces, ¿qué le hacen? Le dicen, ya, pero ya no tomes, que esto, que lo otro. Ya, sí, 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 sí. Pero ¿en qué momento le dicen? En el momento que está borracho. Entonces, ¿qué pasó? Que él en ese momento, de manera conativa, pues en ese sentido, esa función conativa no la desea, ¿no? Y esa función conativa, al no desearla, pues no se da. Y entonces otra vez lo vuelves a encontrar este borracho otro día, ¿no? Tiene que desear primero hacer un cambio, ¿ya? Muy bien. Entonces, en el tema de entonces, en el tema del receptor tiene que haber digamos que función, ¿ya? Ahora, el canal, que es la función fática, dice. La función fástica, el medio, muy bien. El sistema, este medio de a través del cual se transmite el mensaje y la verificación del cual esta función o este medio de función funciona, ¿no? Ahora, nuestro diccionario. ¿Qué nos dice nuestro diccionario de fático? A ver, gana, gana, chicos, gana, gana. Pónganlo en los comentarios. Vamos, ahí están. Ninguno, ¿no? Es fático, chicos. ¿Nada? Nada, bueno. Vamos a ver. Hay una especie de... ¿En qué consiste o qué es lo que hace el tema fático? Me van a decir que habilitaron el micrófono. Muy bien. Ya que se filtra el sonido. Ya, listo. Hay un sentido que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Es que la función fática se suele utilizar para establecer y mantener relaciones sociales más que para transmitir información formal, ¿no? Tiene que ver con un proceso de comunicación de cortesía, ¿sí? Entonces, ¿cómo de cortesía, no? Por ejemplo, cuando ustedes, ¿no? Ese canal que ustedes van a tener tiene que ser operante y no tiene que tener interrupciones como ya lo hemos mencionado, pero tiene que ser funcional, ¿sí? O sea, tiene que funcionar. No puedes comunicar un mensaje importante, por ejemplo, en un mercado, ¿no? Por la bulla que se puede presentar, ¿no? Quien me está preguntando por el chat, a ver, sí, esta clase va a estar grabada, ya lo suben siempre, ya. Bien, lo fático es lo dicho, ya, lo que uno dice, pero también es hablado, ¿no? O sea, cuando el canal es solamente la palabra hablada, tenemos que hablar justamente con cortesía y tenemos que decir, hola, ¿qué tal? Como justamente una de sus compañeras ingresó a comprar algo de 3 soles, me parece, y habló en un sentido, en una función muy bonita, o sea, muy de cortés, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dame, por favor, ¿no? Usa las palabras, por favor, sonríe a la hora de hablar, ¿no? Genera un buen ambiente y el canal llega también de una manera muy adecuada, ¿sí? Entonces, el código, función metalingüística, el sistema de signos que permite la codificación y decodificación del mensaje. Metalingüística, ¿no? Es importante que nosotros partamos del principio de la palabra, ¿sí? Ahora, etimología. Vamos, ¿quién lo pone? Me dijeron que tenían diccionario. Acá les pongo el significado, ¿ya? Les voy a copiar. A ver. Primero que meta, ¿dónde están los chats? Aquí está. Para leerlo juntos, ¿sí? Primero que meta
dentro del contexto significa más allá de o sobre, ¿no? No les han dicho, por ejemplo, ya, el punto es, final es la meta, ¿no? La meta está allá, esa es la meta, ¿no? Es lo que está más allá de donde estás, no, más allá. Y cuando habla de lingüística, ¿no? Que es logos, palabra, o sea, más allá de la palabra, ¿sí? O sea, metalingüístico es más allá de la palabra. O sea que en el tema del código, lo que hay que considerar es aquello que está más allá de la palabra. ¿Y qué es lo que está más allá de la palabra? La emoción de la palabra, ¿no? La emoción de la palabra. O sea, la emoción está mucho más allá de la palabra. Y ese código, cuando se suele mencionar, ¿no? Y ese código, cuando se suele mencionar, por ejemplo, lo voy a trasladar por este lado para poderles hablar, ¿no? Y ese código que yo identifico, por ejemplo, que está mucho más allá de la palabra, me va a permitir o mejorar justamente la identificación de qué es que yo quiero decir. Vamos, vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver, María, ¿no? Apúrate, ven, oye. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Estoy, es, ¿Y cómo viene María? Ah, ya, ya, acá. Entonces, ¿qué está pasando? Que el código, ¿no? En un sentido mucho más allá de la palabra, cobra una importante, ¿no? Cobra una importancia, ¿no? Cobra una importancia o una relevancia mucho más allá que el mensaje. ¿Y eso qué significa? Significa que yo tengo que tomar en cuenta mucho las emociones. Si ustedes ya se van dando cuenta, ¿no? Este modelo de Jacobson toma el último punto muy en serio, que es el contexto, ¿no? Y el contexto o en el contexto es donde se encuentra justamente la intencionalidad de las voces, ¿no? En el contexto es donde se encuentran todas esas emociones. ¿Por qué? Porque en el contexto, y con esto terminamos, para que luego justamente puedan resolver todo lo demás. Miren, ¿cómo es el contexto? Supongamos que tú estás apurado por algo, por ir al trabajo. Ok, tú estás apurado por ir al trabajo, vas corriendo, 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 corriendo. Y justo te encuentras con una persona que le debes plata, ¿no? Entonces le estás corriendo, uy, te encuentras, hola manito, discúlpame, la verdad es que ahorita estoy apurado, ¿no? No, pero tienes que pagarme, que esto, que el otro, o ¿cuándo vas a pagar? No, el otro día, por favor, ya. La comunicación no es la adecuada, ¿no? ¿Por qué? Contexto, él está apurado. Contexto, el otro de repente necesita el pago, ¿no? Entonces, entender la comunicación desde el contexto en donde se encuentra la otra persona es importante porque nos va a ayudar a mejorar siempre en nuestros procesos de comunicación. Ese es el legado de la teoría de Jacobson y por eso es que está subrayada. Así es que ustedes también subrayen el contexto para que puedan entender siempre el mensaje. Desde el día de hoy, ustedes dirán, ¿no? ¿Me hablan? Ok, contexto. No, papá, ¿puedes darme 10 soles? Ok, contexto. ¿Para qué necesitas los 10 soles? Contexto. Contexto es la explicación de todo lo que está en torno a lo que se comunica. Muy bien, estimados estudiantes, muchas gracias. Tengan ustedes un bonito día, un bonito domingo. Aquí están los componentes de la función del modelo de Jacobson, ya están nuevamente aquí y digamos que ya están de una manera mucho más desgregada y están, digamos que cómo funciona en esquemas, ¿no? Por si quieren llevarlo un día a practicar, no sé, en la calle, usted se imprime esto, lo recorta y va con este sentido, cómo funciona, ¿no? A ver, yo soy el emisor, muy bien, mi mensaje, ¿cómo debo estar? Esto es para que lo peguen en su cuarto, en su baño, donde lo vean, con su diccionario, ¿no? Muy bien, lo ponen ahí, función emotiva, a ver, ¿cómo me siento? Función poética, ¿cómo digo el mensaje? No es lo mismo decir pásame eso o decir amor, pásame eso. Hasta en el hablar hay poesía. Hasta pronto, estimados estudiantes. Nos vemos. Chao. Chao, Chao, profe, profesor. cuídese. Bendiciones. Bendiciones para ustedes.
Buenos días, chicos. Buenos días con todos. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, esperemos ahí un ratito Ya, profesor. mientras me voy instalando. ¿Va bien ustedes, chicos? Vayan teniendo su ficha a la mano. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, chicos. Buenos días, buenos días. Días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están?